Buenas noches. A nosotros nos correspondió el exponente Magnus Hirschfeld. Las integrantes del grupo somos Daniela Rojas Ramírez, Ellen Joana Jara, Marisol Garzón y quien les habla, Talia Victoria Buitrago, de la materia electiva de profundización y aplicación. Bueno, Magnus Hirschfeld nació el 14 de mayo de 1868 en Kolberg, Polonia, y murió el 14 de mayo de 1935 en Niza, Francia, a sus 67 años. Bueno, entre 1878 y 1879, él estudió lingüística en la Universidad de Breslavia y después estudió medicina en Estrasburgo y recibió su título de medicina en 1892. Fue un médico sexólogo alemán y, como anteriormente mencionamos, era filósofo. Fue un defensor de las minorías sexuales, fundó el Comité Científico Humanitario y digamos que su eslogan era: las ideas radicales de Hitler cambiaron la forma en que los alemanes pensaban sobre la sexualidad. Hitler fue atacado por los nazis por ser judío y homosexual, fue golpeado en 1920 y en 1933 su instituto de investigación sexual fue saqueado y sus libros fueron quemados por los nazis. Y aquí él fue exiliado en 1933 y se mudó a Estados Unidos. Con la Segunda Guerra Mundial, digamos que las personas que defendían las minorías sexuales fueron exiliadas de Alemania y con esto terminó, digamos, después de que ellos se fueron, se dejó de hablar del homosexualismo en Alemania después de la Guerra Mundial. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniela y les voy a hablar acerca de algunas fechas importantes en las que realizó obras Hitchcock. Entonces, Hitchcock realizó una enorme cantidad de trabajos durante su vida con respecto a sus esfuerzos de investigación, a la escritura y en defensa de él. En 1987 podemos ver que Hitchcock estableció el Comité Científico Humanitario con Max Sport y Franz Joseph von Bülow y Edward Over. Fue la primera organización de derechos de los homosexuales del mundo. Su principal objetivo era luchar por la abolición del artículo de 175, del Código Penal Imperial Alemán, que castigaba el contacto sexual entre hombres. En 1899 podemos ver que comenzó el Anuario de Tipos Sexuales Intermedios, la primera revista del mundo que se ocupaba de las variantes sexuales. Se publicó regularmente hasta 1923. También publicó un importante estudio sobre el travestismo, los travestis. En 1910, Hirschfeld fue uno de los fundadores de la Sociedad Médica de Ciencias Sexuales y Eugenesia, establecida en 1913. También al año siguiente publicó su estudio de homosexualidad en hombres y mujeres, que se basó en las amplias encuestas estadísticas sobre homosexualidad, sobre la sexualidad que había realizado. También podemos ver que además de publicar trabajos sobre sexología y reformas sexuales, Hirschfeld también escribió sobre el racismo, sobre las políticas de la historia moral. En 1919, Hirschfeld abrió el primer instituto de sexología del mundo.
el Instituto de Ciencias Sexuales en Berlín y el instituto y los fondos considerables de su biblioteca y los archivos fueron destruidos por manifestantes nazis en 1933, que era de lo que hablaba mi compañera. Hitchett también participó en la producción de la primera película para pedir la despenalización y aceptación de la homosexualidad, diferentes de los otros en 1919. La controvertida película encendió mucho debate y fue prohibida por los funcionarios alemanes en un año. En 1928, Hitchett fundó la Liga Mundial para la Reforma Sexual, que WLSR, que tenía sus raíces en una de las primeras conferencias que había organizado en 1921 y la primera conferencia internacional para la reforma sexual sobre bases científicas. El WSLR pidió la reforma de las legislaciones sexuales y el derecho a la anticoncepción y a la educación sexual y a la igualdad legal y social de los sexos. También podemos ver que para eso decía que ser judío, gay y activista de liberación sexual convirtió a Hitchett en el objetivo de los partidarios de la derecha y sufrió heridas graves en un ataque en 1920. Más tarde, con el creciente poder de los nazis, fue asaltado regularmente por sus conferencias. En sus conferencias fueron interrumpidas. Y al completar su gira internacional de conferencias en 1932, no pudo regresar a Alemania y en su lugar fue a Suiza y luego en 1934 fue a Francia, que fue allí donde murió al año siguiente. Eso es todo. Tienes el micrófono apagado. Joana, tienes el micrófono apagado. Sí. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joana Jara y les vengo a hablar de la contribución a la sexología. Según Manu, desarrolló la teoría de intersexualidad, bien se conoce como tercer sexo. Según él, es la presencia de un mismo individuo de características sexuales de macho y de hembra en proporción variable. Una persona intersexual posee vulva o vagina, bien conocemos como hermafrodita. Él se interesó en el estudio de las necesidades sexuales y eróticas en función de su expresión sexual en 4 niveles. La primera es la genital, la segunda la somático, la tercera el psíquico y la cuarta es el impulso sexual. Sigue mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Marisol Garzón. Bueno, la visión que tenía Hitchett iba mucho más allá de la homosexualidad. Definía su especialidad como intermedios sexuales, de lo que estaba hablando mi compañera, concepto que incluía cualquier tipo de persona que encajase en el arquetipo de que los hombres y mujeres eran mujeres, o sea, el heterosexualismo. Siguiente, compañera. Él habló de las categorías de la sexualidad según Hirschfeld. La primera, el cisgénero gay, lesbianas o bisexuales. Como conocemos, pues gay es hombre con hombre, lesbiana es mujer con mujer y bisexual, la persona que gusta de los dos sexos. Los travestis, que era otra de las categorías de las que él hablaba, son los hombres que les gusta vestirse de mujer, pero siguen conservando sus genitales, conservan su pene, y muchos de ellos pueden tener relaciones con
siguen teniendo sus relaciones sexuales con mujeres porque les sigue gustando las mujeres. Y por último tenemos los trans, que son ¿cómo decirlo? Los niños o las personas que, la mujer que quiere, que nace pues, con genitales de vagina, con sus pechos, pero realmente quiere ser un hombre, ¿sí? Sus pensamientos son como hombre, sus decisiones y empieza a vestir como hombre, pero es porque como por dentro su genética se lo pide. Y muchos de estos casos trans se ven más que todo en los niños, pues en la actualidad que lo vemos, que hay muchos niños que pues se da uno cuenta que ellos quieren vestirse de pronto o los niños como niñas o las niñas como niños, pero muchas veces es porque como que su interior es el que se los está pidiendo. Gracias.